en este momento tiene más valor la paz y la tranquilidad que me puedan brindar a otras cosas. Una maestra de escuela pública que tiene todas las razones para no crecer y que durante 3 décadas ha enseñado y se ha comprometido a crear una pensión alterna a su sueldo público. Además de ser muy organizada con sus finanzas, es un ser espectacular. Me recordó mi maestro que me cambió mi vida. Este episodio es muy hermoso porque esta persona toca almas, al mismo tiempo que piensa en los demás, al mismo tiempo que es inversionista, como tú lo puedes ser o cualquier persona lo puede ser. Este episodio está espectacular. Hola, mi nombre es Carlos Devis y en nuestro canal trabajamos herramientas para crear ingresos pasivos con bienes raíces, con poco dinero y aún sin crédito de los bancos. Este episodio está espectacular. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola, Janet, ¿cómo estás? Hola, Carlos, muy bien. Tú eres maestra, ¿eh? Sí, ¿De soy maestra del sector público en Colombia con experiencia de más de 30 años, docente de matemáticas. Wow, mira, te digo, yo voy a cumplir 70 años y ahora todavía esos días me estaba acordando a mi profesor de física. Y para mí los maestros son realmente héroes, especialmente los maestros que hacen más de lo que todo el mundo les pide, que se comprometen con los muchachos como de una forma que es con la vida de ellos más que con las materias. Sí, sí, más que todo ya como una vocación. Como una vocación. Yo estoy diciendo eso porque estoy casi seguro que tú eres así. Ya tienes estudiantes que seguramente te ven, que tienen hijos y todo, y te dicen, ay, profesora, todavía me acuerdo de usted. Sí, es verdad, ya tengo estudiantes que tienen estudiando sus hijos en la misma institución donde estoy y se los encuentra uno y es siempre el mismo cariño, el mismo afecto. Y es un orgullo ver cómo han crecido. Yo me acuerdo que estamos tratando de hacer este podcast hace tiempo, y por distintas razones no pudimos, pero yo nunca te he olvidado, Janet. Realmente ay, qué bueno. Me siento muy orgulloso y muy agradecido, y no solamente porque eres ese tipo de maestra, sino porque además tienes pensamiento de inversionista. Es así, Carlos, sí. Me he planteado los bienes raíces como una gran oportunidad para generar una pensión alterna a la que voy a obtener como maestro oficial. Bueno, ¿cómo empezaste tú con bienes raíces? Porque muchos maestros dicen, pero ¿de dónde saco? Si con todos los descuentos que le hacen a uno, si con la cooperativa, y además es muy difícil porque no me ha aumentado y me ponen más carga de trabajo y bla, 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 bla. Pero tú has hecho eso con muchas limitaciones. Sí, sí, indudablemente que sí. Bueno, pues yo inicié, siempre he tenido la disciplina de ahorrar desde muy pequeña. Entonces tuve la oportunidad, gracias a esos ahorros, de aprovechar una oportunidad con una compañera precisamente del colegio donde laboro. Compré mi primera casa como a los 25 años, una casa que ella empezó a hacer y ya después ya no pudo terminar, entonces esa fue mi primera adquisición y ahí la organicé y ya empecé a alquilarla, empecé a guardar esos recursos y pues siempre he sido una persona muy ahorrativa. ¿Y esa casa la compraste con qué porcentaje de cuota inicial? Porque la primera siempre es la más difícil. Sí, definitivamente sí, pero se presentó la oportunidad de que mi compañera tenía la necesidad de tener esos recursos para hacerse una inversión en la ciudad. Yo vivo en un pueblito cerca a Cali que se llama Florida. Tenía algo en mi cuenta, le dije, tengo este dinero, que era más o menos de lo que ella estaba pidiendo el 20%. El resto, para completar un 60%, estaba en mi CDT. Entonces yo le dije, yo te la compro, pero que mi dinero está aquí guardado, si quieres te hago el traspaso de los CDT, le doy este dinero. Y entonces me fui a tocar las puertas de una entidad financiera, no tuve sino que pedir prestado más o menos un 40%. ¿Cómo manejabas tú el dinero para poder ahorrar tanto? Pues siempre he sido muy cauta para comprar. Desde mis 11 años he tenido cuenta de ahorros y pues todos los recursos trato de guardar por lo menos la mitad. Si me daban dinero en casa, se gasta la mitad, se guarda la mitad. Ya para la época que mi compañera me vendió esa propiedad, yo ya trabajaba como docente, pues ganaba poco, pero pues poco sí servía poquito a poquito, guardando el 50% y tenía esos ahorros que venían desde atrás, ¿no? Entonces tuve esta oportunidad. Bueno, pero fíjate eso, quien ha oído mis podcasts me ha escuchado varias veces decir que las personas que
toman la decisión de ahorrar el 50% de sus ingresos y invierten bien, no pueden no ser libres financieramente. No hay forma, porque los ingresos van aumentando y si van aumentando, yo en vez de aumentar mis gastos, que es lo que hacemos, o yo hice durante mucho tiempo de mi vida, sino aumento mis ahorros, me voy a volver una persona con muchísima capacidad de invertir en oportunidades como esta, ¿cierto? Porque en últimas, la oportunidad seguramente la querían muchos de tus compañeros, pero no estaban preparados porque no tenían los ahorros para eso, ¿cierto? Y también me imagino estuviste cuidando tu crédito, porque otro error que yo veo, y especialmente en los funcionarios públicos, como es tan seguro el pago, las cooperativas disfrazados son unos lobos disfrazados de ovejas. Nos persiguen todo el tiempo, exactamente. Les cobran unos intereses horrorosos. Exacto, y nosotros somos los mejores clientes para ellos, entonces claro, todo el tiempo nos por eso ellos sufren pagando cooperativas y son esclavos de su ignorancia financiera. Y en última, tranquilo que yo le presto maestro, maestra, porque usted es buena paga. Pues no es buena paga, el gobierno es buena paga. Y la persona va a terminar pagando la cooperativa, que yo me imagino que has visto a muchos compañeros arruinados. Cantidades de compañeros que en la misma situación mía están llenos de deudas y van a tener que estar allí por lo menos hasta los 70 años y posiblemente salgan pensionados con deuda, porque han hecho muchos créditos para comprar carros, para darse lujos en los viajes y o sea, consumen, pero no invierten. Y posgrados, 60 posgrados que no les representan necesariamente exactamente. O sea, que toman decisiones de comprar educación que no es buen negocio y son buenas personas, ¿cierto? Que son ingenuas y después se quejan de que es el gobierno el que les está explotando cuando en realidad han tomado malas decisiones financieras. Ahora, ¿cuál es la mala noticia? Que yo soy el responsable. ¿Cuál es la buena noticia? Que yo puedo salir de ahí. Porque si yo soy capaz de, vendo la camioneta que tengo y pago, y si es del caso, vendo la casa que tengo y pago las deudas y empiezo fresco, voy a empezar a crear la vida financiera. Yo empecé a los 60 años con $20,000 y he podido crear una libertad financiera con bienes raíces. Entonces, fíjate cómo la fórmula, el modelo es el mismo. Y tú que estás en matemáticas, ¿cierto? Es ahorro, tomo ese dinero, no lo toco, me olvido, porque fíjate, lo tengo por allá guardado y no cuento, tengo tanto en ahorro, porque si no se le va en 5 minutos, ¿cierto? Tengo ese dinero, espero la oportunidad que tú ya sabías de alguna manera que estabas esperando, ¿no? Sí, siempre me han gustado los bienes raíces. Tengo la herencia de mi papá, que es una persona que nunca trabajó en empresa, es discapacitado, muy joven, perdió una de sus piernas. Y a punta de mucho trabajo y esfuerzo logró hacerse a una casa y esa casa hoy es la pensión para él, porque es una propiedad muy grande y la subdividió y esa es la pensión que tiene mi papá. Entonces yo dije, es por allí el camino, lo más seguro, que ya conozco, lo que me implica menos riesgos y me permite crecer. Y además en la pensión te la come facilísimo la inflación, ¿cierto? Ajá. Facilísimo la inflación. Sí. Y una persona que se ha ganado su platica a los 10 años de haberse pensionado no tiene nada, porque el dinero no alcanza para nada. En cambio, si uno tiene un bien raíz, va a ir subiendo la renta lentamente con la inflación. Puede que no suba al mismo ritmo, pero ahí van de la mano más o menos. Entonces, lo que has hecho es esa estrategia, y me imagino que eso es lo que has mantenido, ¿no? Sí, eso es lo que he mantenido, claro que sí. Antes de la mentoría cometí algunos errores porque ya me quedaban unos excedentes y ya empecé como a buscar un nuevo vehículo de inversión y por ahí estaba como cometiendo errores. Ahí fue donde me enfoqué y ya ahora sí tengo claro que el camino son los bienes raíces. Entonces, ¿para qué te sirvió la mentoría a ti específicamente? Bueno, Carlos, cuando empecé a escuchar tus podcasts, estaba en esa búsqueda de cómo crecer más rápido para lograr esa pensión alterna. Ya yo tengo 52 años, yo aspiro a retirarme máximo a los 60 años. Entonces empecé a buscar vehículos y empecé a buscar en YouTube. Te conocí a través de los podcasts y estaba como estancada, ¿no? Ya había adquirido algunas propiedades, pero no sé, no sentía que faltaba algo, no había orden. A pesar de que soy muy ordenada para ahorrar, faltaba un poquito más de enfoque, un poquito más de estrategia.
te conocí y de una entré a la mentoría. Imagínate, sí, lo que te faltaba era conocer, información, educación, porque en últimas no es ningún misterio, ¿cierto? Lo que aprendiste en la mentoría es sencillamente cosas que te ayudan a mejorar lo que ya estabas haciendo, ¿cierto? Exactamente. Ya. No solamente a nivel de mis inversiones, sino a nivel personal. Me ha dado un giro enorme. Cuéntame acerca de eso, por favor. Bueno, convivía con alguien que no quería crecer, también es docente, pero totalmente de la mentalidad opuesta a la mía, su mentalidad de consumir, ganaba bien, pero él no pensaba en invertir, sino en gastar. Se iba en lujos, en ropa, en carro, y yo con esa mentalidad de guardar, de ahorrar, de crecer, de tener libertad, pues llegó un momento en que tocó tomar la decisión de cada uno tomar por un camino diferente. Además que pues esa vida de consumo, de gastarse todo, de no pensar en el mañana, para qué guardar si la vida puede acabar hoy y usted no se va a ir con todo eso más allá. Lo llevó también a tener excesos con la bebida, con las fiestas, todo eso. Entonces pues también eso mi vida cambió, porque no es la persona que puede estar a mi lado, ni por mi crecimiento a nivel financiero, ni por mi paz, ni por mi tranquilidad. En ese momento tiene más valor la paz y la tranquilidad que me puedan brindar a otras cosas. Y eso no lo tenía allí. Y eso es algo importante y es como decir uno qué tipo de vida quiere vivir, ¿cierto? Porque a veces como que uno se resigna. Cuando yo me divorcié a los 55 años, yo pensé que ya había hecho y que pues yo tenía dinero, que pues con bastante dinero, pero no era una gran fortuna y esa me la fui comiendo poco a poco y yo pensaba que ya mi vida se había acabado, que yo nunca iba a poder vivir en una casa tan bonita como la que ella tenía, que yo nunca iba a poder tener una familia como la tenía. Pero yo me permití pensar cuál es la vida que yo quiero y me permití, a pesar de la duda, a pesar de mis miedos, de mis inseguridades, creer en mi sueño, ¿cierto? Y empezar a trabajar lentamente. Dice Hermann Hesse, el famoso escritor alemán, decía, para nacer hay que romper un mundo, ¿cierto? Porque yo no puedo recibir nada si no abro la mano. Si la tengo cerrada, tengo que abrirla para que en la vida empiece a construir lo que yo quiero. Y lo primero es decidir qué quiero. Y eso que tú dices, bueno, ¿cómo construyo mi paz financiera? ¿Cómo construyo mi paz? A veces es difícil, pero en últimas, la culpa no es de la otra persona, es mía. Y eso me ha permitido a mí crear una vida en la que yo he construido sueños que ni me imaginaba que yo podía construir. Sí, es verdad. Y para mí la vida, que tu experiencia ha servido de mucha inspiración. Yo que todos los días me digo eso, tengo 52 años, se puede lograr alcanzar ese sueño de esa paz, de conocer el mundo, de viajar, porque pues el hecho de no ser empleado, siempre está uno sujeto a horarios, solamente los días de vacaciones que escojan para uno, tener esa libertad y vivir todos esos sueños y conocer una persona que realmente te brinde esa paz. Para mí tú has sido toda una inspiración a ese respecto a nivel personal. Y cualquier persona a una les va a costar más fácil, a otras más difícil, porque sí, claro, todos tenemos nuestro grado de dificultad por lo que sea, ¿cierto? Bueno, y cuéntame un poquito acerca de tu trabajo con los jóvenes. Sí, yo como docente de matemáticas y viendo la gente cómo maneja el dinero, he visto el sufrimiento de la familia, de mis propios compañeros, de cómo son esclavos de estar trabajando, de las deudas. Y pues trato como con los jóvenes de crearles esa conciencia de que se pongan metas, de que si yo a la edad que tengo lo puedo lograr, ellos pues con mayor razón, con todas las ayudas que ellos tienen. Y pues desde las matemáticas tratar de ayudarles a manejar esos presupuestos, a enseñarles a los padres cuando nos reunimos que cuiden el dinero, que eso depende mucho de la felicidad y la tranquilidad de toda la familia, que proteger no es gastar y gastar y gastar y regalar el mejor celular, las mejores zapatillas a los muchachos, sino enseñarles con esfuerzo cómo pueden conseguir las cosas. Entonces, también esto me ha permitido ayudarles a ellos a cambiar esa mentalidad, porque al fin y al cabo todo lo que está a nuestro alrededor, cuando uno empieza a cambiar la mentalidad, todos empiezan a recibir esa influencia, ¿no? Ya hasta los miembros de mi familia ya ven una casa por ahí que vende, inmediatamente me mandan el aviso o me hacen preguntas de cómo puedo ayudar.
Y ¿Es una buena idea o no es una buena idea? o sea, Ya me vuelvo como en cierta forma una inspiración también para ellos. exacto, porque tú tienes un carisma, tienes una credibilidad con la comunidad y cuando ellos ven algo que tú estás haciendo, lo expandes. Entonces, ¿a cuántas personas has tocado tú con esta nueva visión de la vida financiera? Y aunque, como tú lo dices, has sido organizada toda la vida, pero ibas sin saber, sin tener una estrategia. Pero una vez tú le das esta estrategia a cualquier persona, le funciona y les cambia la vida. Aunque a veces he encontrado resistencias en el medio en que yo me encuentro, porque claro, mis compañeros tienen un salario fijo que eso saben, y llega cada mes, entonces ellos a veces ven una persona como yo que de alguna manera pues no gasta igual que al ritmo de ellos. Entonces piensan que yo estoy haciendo unos sacrificios que a la larga no me van a servir para nada, que de todas maneras la vida es el momento, la hora. Y a veces critican, ¿no? Yo escucho a veces por ahí comentarios indirectas de que para qué guardar plata, que para qué comprar esto, para qué comprar esa casa, si ya tienes esta otra. Cuando yo tenía como 23 años, yo oí una historia, que yo no sé si será cierta, pero no se me ha olvidado. Era la historia de un odontólogo en Bogotá que le iba bien en su carrera y un día decidió retirarse. Y entonces cogió todo su dinero, vendió lo que tenía y se fue para Europa a gastar, a vivir bien, a pasarla bien. Y después vivía en un cuartico por ahí, bien modesto, bien viejo. Y entonces le preguntaban, pero usted que le fue tan bien, ¿cómo está viviendo así? Y decía, no, es que no sé si fue que me faltó plata o me sobró vida. Le sobró vida, indudablemente. Y el problema es que uno no sabe si le va a sobrar vida, porque y nadie lo sabe, nadie lo sabe. Exacto, y ahorita uno medio se mueve, pero cuando tenga 80 años, que ya no pueda trabajar, ¿cierto? Que sea más difícil, yo no quiero ser una carga para nadie. Entonces yo no sé, esa visión de hippie un poco, de que vivamos el presente en la parte financiera, ¿cierto? Porque cada mes llega ese sueldo, ¿no? Entonces la gente dice, no, pues para qué si de todas maneras tal día nos pagan nuevamente. Hay un estudio, hay un señor que se llama Simbar, ¿no? Que escribió un libro sobre la paradoja del tiempo y dice que una persona que logra éxito en su lenguaje tiene una combinación entre el pasado, el presente y el futuro. O sea, entre valorar el pasado, valorar el presente y valorar el futuro. La persona que solamente valora el pasado nunca crece porque está mirando para atrás. La persona que solamente valora el presente tampoco crece. Se gasta todo. Que se gasta todo. Pero fíjate, la persona que solo valora el futuro tampoco disfruta, y no tiene calidad de vida. Entonces es una combinación entre los tres y habla de cómo las sociedades pobres se habla más del pasado que del futuro. En las sociedades ricas se habla más del futuro que del pasado. Es verdad. Por eso en mis podcasts yo uso tanto el lenguaje, porque es el lenguaje lo que yo quiero a través de mis entrevistas, es ayudarle a la gente a cambiar su definición de su propia narrativa, ¿cierto? Porque eso es lo que les va a ayudar a ellos a encontrar más oportunidades en donde no las ven, porque en últimas todo lo que es educación es ayudarle a ver lo que no está viendo. Efectivamente. Cuando uno abre esa visión ya uno ve oportunidades por todos lados. Esto me ha estado ocurriendo últimamente y la idea es aprovechar al máximo. Y llega un momento en que hay más propiedades de las que puedes comprar. Efectivamente, Carlos. Antes no veía estas oportunidades, estaban estos excedentes allí, pues como te digo, ahorraba, ya lo que había logrado conseguir también estaba produciendo, pero no producían lo suficiente porque pues no tenía una estrategia, alquilaba las casas, pero no le hacía los números, o sea, al final no ganaba como debía. Y ya empezaba uno a buscar otras formas de inversión y ahí se perdió algo de dinero. Entonces, lo importante fue con la mentoría ya definir mi estrategia y enfocarme y seguir por ese camino que me ha dado muchos resultados. Bueno, y te voy a hacer una pregunta, y es, si te retiras, ¿qué vas a hacer? Bueno, mi meta es retirarme, Carlos, en unos 8, quizás 10 años, pero no quedarme solamente en mi casa, sino hacer algo más. Yo estoy segura que yo podría servir para hacer asesoría,
Ya como bienes raíces tengo como esa libertad de escoger lo que pues realmente quiero hacer. Quiero viajar, quiero abrir mi mundo. Pues he viajado, pero no como quisiera irme a formar a otro país y de alguna manera ayudar a los estudiantes y a la comunidad, pero de otra manera, ¿no? De otra forma. Y una pregunta, ¿por qué no empiezas a hacer cursos tú para vender educación financiera? Para vender educación financiera. Claro, porque así te vas preparando. Yo ahorita puede que habla bien y haga esto, pero los primeros cursos que yo hacía, eso me tocaba a la gente llevarlos en el carro al salón, cuidarles el perro, cambiarle el pañal al niño, y fuera de eso estar muy agradecidos porque todos se dormían en mis clases porque toda esa experiencia. Pero si tú ahorita dices, voy a hacer un curso, ¿cierto? Y voy a hacer un curso, pero es que yo no sé cómo Carlos, no importa. Mira, yo ayer estaba hablando con un muchacho también que estaba haciendo una entrevista y me decía, es que yo solo gano $1,000 al mes. No importa, haga cursos para los que ganan 500, ¿de acuerdo? Porque la gente, no, es que yo tengo que ser, no, yo no pretendo ser Grant Cardone, el que tiene 1,000 apartamentos, y no me interesa ser Grant Cardone, ¿cierto? A mí me interesa un nivel de riqueza como el que tengo, y seguramente va a crecer más, pero no me interesa mucho más que eso. Me interesa mi paz financiera, pero me interesa mucho compartir con la gente, y cuando yo comparto, pues gano dinero y me encanta. Yo no soy un pastor, sino soy un hombre de negocios, ¿cierto? Que me encanta compartir, como a todos les gusta enseñar a otras personas. Pero mira, si tú tomas tu talento y armas un pequeño día, un día de trabajo, mediodía, ¿cierto? Gratis, por ejemplo, voy a enseñar mediodía para trabajar finanzas personales, un curso de 3 horas. Y ¿sabes qué? No lo hagas gratis porque no te van. Cobra bien barato, cobra $10. Y si no los pagan, no importa, porque tienes que empezar tú a cobrar. ¿Sí me entiendes? $10. Y entonces van 10 personas. ¿Sí? Que yo estoy seguro que si tocas 10, son $100. Si tú haces eso, al año son $1,100. ¿Tú cuánto ganas al mes? Más o menos $1,200, más o menos. Pero fíjate eso. Mira lo hermoso, si tú haces es difícil para ti conseguir 10 personas que te paguen $10. Que me paguen $10, no, son $100, ¿de acuerdo? $100 al mes son 1,200 al año, o te acabo de aumentar tu sueldo otra vez, en el nombre del Padre, un mes de sueldo. Acabas de aumentarme mi sueldo, sí. Pero tú dices que puede ser presencial o puede ser virtual. Claro. No presencial, porque para ti es más fácil presencial. Empieza por lo que es fácil, ¿sí me entiendes? Sí, porque es más fácil presencial porque yo tengo acceso a las aulas, tengo acceso a las personas. Y la comunidad te conoce. Y la comunidad me conoce. Exacto, porque si tú vas en línea, te toca competir con muchas personas. No, tú vas a trabajar con tu comunidad y vas a ayudar a tu comunidad. Y de ahí, a los que van a ese 10, entonces van a quedar 2 o 3 a quienes les puedes ofrecer ayudarles en una asesoría de 2 horas a la semana durante 6 meses o un mes o 1 hora al mes o 1 hora cada 15 días. Tú haces un planecito, ¿de acuerdo? Y les cobras $100. Y si 3 te compran, son $300 adicionales. Que si ganas $300 durante 12 meses son 3,600 adicionales a los 1,100, ¿de acuerdo? Ajá, casi 3 meses de sueldo. No, 4. Pues sí. Te acabo de aumentar 4 veces el sueldo. Y es otra manera de estar en mi vocación, que es en trabajar con personas. Exactamente. ¿Difícil eso? No. Exacto. Y mira lo que yo hago, mira lo que hacen las personas mira, ¿por qué yo soy exitoso? Porque mi objetivo no es vender, mi objetivo es ayudar a la gente. Entonces, cuando yo ayudo a la gente siente que es una inversión, porque dice, si esto que hace el gratis es tan bueno, ¿cómo será lo pagado? Y cuando la gente entra a mi curso, y yo no quiero a nadie que entre, demuéstreme que es bueno su curso. Mira, cuando una persona entra así, yo los echo al curso, ¿de acuerdo? Y el que entre, no, mira, nadie, el mundo es demasiado grande. Entonces, vaya usted por allá, entonces tú eliges unas personas y vas creando, por ejemplo, de esos, tú les puedes cobrar $10 al mes para hacer un grupo de trabajo que se reúnan
una vez al mes tus ex estudiantes en un aula, 3 horas, ¿sí? Y tú les ayudas a todos a revisar el presupuesto y haces grupos en el que uno le revisa. ¿Eso no vale $10 para una persona? Sí, pues sí, claro que sí. Y si tienes... también le puedo colocar asesorías en una asignatura como la mía, que es un poco compleja, ¿no? Es la matemática, darle ese valor agregado, ¿no? De ayudarles Pero mira, no les digas matemáticas porque se asustan. Dígales, yo les enseño a usar el celular para sumar y restar, porque eso es lo que tiene. Así me enseñó mi papá, que apenas terminó la secundaria, le decía, papá, pero tú sabes de matemáticas. Me decía, mire, uno todo, y con todo respeto, sí, dice, uno todo lo que tiene que hacer en negocios es saber sumar, restar y sacar el interés. Y si usted sabe eso, ya es un genio en negocios. Sí. ¿Sí? Y eso es así, ¿me entiendes? Y eso tú le puedes enseñar a cualquier persona. Entonces, ¿te imaginas que tú tomas a 10 personas que te pagan $10 mensuales, recurrente? Ya van 4 salarios, 5 salarios. Sí, sí, claro que sí. Oye, y me mandan... Así puedo salir mucho más fácil. Claro sí, porque no lo había pensado por allí. ¿Lo puedes hacer? Sí, se puede hacer. Sí, porque tengo acceso a las personas. Exactamente. Y armas la estructura y me puedes preguntar, porque sabes que te voy a extender la mentoría. Ay, qué bien, Carlos. Muchas gracias. Sí. Bueno. Un hermoso regalo. Cuéntame, ¿qué le dirías tú a una persona que se queja? Es que yo tengo un sueldo de empleado público, que no tengo plata, que no me alcanza, es que realmente lo explotan a uno mucho y tal. Bueno, yo diría que, Carlos, que es cuestión de ponerse metas, de tener mucha claridad hacia dónde quiere ir, tener esa disciplina para llegar allá y educarse, porque definitivamente yo no hubiera logrado el crecimiento que hasta ahora he obtenido si no hubiera invertido en mi educación. Anteriormente invertía mucho en mi disciplina que para enseñar, pero ahora entiendo que debo invertir en mi disciplina para crecer financieramente. Eso me ha abierto la visión y yo sé que así me vaya para otro país, yo voy a poder seguir creciendo. Maestra, mis respetos, mi admiración, mi aprecio, mi gratitud por todo lo que está haciendo por todos esos jóvenes a quienes sin que tú te des cuenta les estás cambiando la vida. Sí. Y a muchos que te estás dando cuenta, de verdad, gracias. Porque sabes que un maestro como tú me cambió la vida cuando yo era el estudiante perdido. Sí, los maestros tenemos ese poder de cambiar vidas. Y yo te agradezco y hoy le doy a través tuyo un homenaje a ese maestro y a todos esos maestros que me han ayudado a ser lo que yo soy, porque sin ellos, sin esas personas como tú que eligieron aguantarse a sinvergüenzas, insoportables, desgraciados como yo. Sí, no, ese es un desafío diario. que mi mamá me decía, ojalá sus hijos sean peores que usted para que usted sepa. Sí. Se equivocó. Bueno, mi querida Janet, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, Carlos, por todas tus enseñanzas, por tu experiencia, porque de verdad te has convertido en un ejemplo para mí, has cambiado vidas, por lo menos la mía. Muchas gracias. Ha cambiado para bien y sé que lo que viene, lo que está por venir va a ser cada vez mejor. 4 sueldos más. 4 sueldos más. Bueno. Además del crecimiento con los bienes raíces. Además, exactamente, por todas partes. Bueno, y a ti que estás escuchando esto, te das cuenta como todos tenemos ese potencial. Yo estaba hablando con Janet de eso, pero tú tienes un talento que tú puedes compartir y puedes hacer la misma estrategia en forma sencilla, aumentar tus ingresos, bajar tus gastos, aumentar tus ahorros, invertir en bienes raíces y aprender. Es que no tengo plata para la mentoría. Mira los videos. Si tú miras los videos, hay más de 500 videos. Vas a aprender para dar los primeros pasos y pagar tus deudas y después entras a la mentoría y creces. Pero tú puedes ya dar ese paso porque tienes todo. Lo único que te aleja, un pensamiento que no es cierto.